distinguidos invitados, estimados colegas, investigadores y apasionados del conocimiento. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia dedicada a un tema de gran relevancia, tanto para la ciencia como para la vida cotidiana: la influencia del sueño en las hormonas metabólicas y su relación con los ritmos circadianos. En un mundo que avanza aceleradamente, donde las exigencias de la vida moderna muy a menudo postergan y sacrifican en aras de la productividad el sueño, lo que resulta fundamental es reflexionar sobre el impacto que el sueño tiene en la salud en general, no solo en la salud metabólica, sino en el bienestar general de las personas, y en entender bien cuál es el concepto de productividad. Durante esta conferencia vamos a explorar desde una perspectiva científica y muy multidisciplinaria cómo la calidad y la duración del sueño influyen en la regulación y en la desregulación de hormonas clave como la insulina, el cortisol, la leptina, la adrenalina y otras. Vamos a analizar mecanismos fisiológicos que vinculan el sueño con la homeostasis metabólica y vamos a reflexionar sobre las estrategias para optimizar los hábitos de descanso. Para guiarnos en este fascinante tema, tenemos el privilegio de contar con la destacada profesional, doctora Elena Marisela Majano, somnóloga, neuróloga e internista, quien nos va a brindar una valiosa perspectiva sobre la conexión entre el sueño y el metabolismo. La doctora Majano es médica especialista en medicina interna, con una subespecialidad en neurología clínica realizada en prestigiosas instituciones como el Hospital Universitario de Berna, en Suiza, el Centro Neurológico Profesor Dr. Alfredo Thompson en Buenos Aires, Argentina, y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, también en Buenos Aires. Además, posee una alta especialidad en medicina del sueño para niños y adultos, formación que completó en el Hospital Universitario de Berna, el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y el Instituto Privado de Medicina del Sueño, Somnos. Desde el 2011, la doctora Majano Muñoz se desempeña como directora médica de Bernes Medical, el primer centro privado de neurología y tratamiento de los trastornos del sueño en el país. Su trayectoria profesional también incluye ser miembro de la Academia Americana de la Medicina del Sueño, de la Sociedad Mundial del Sueño, del Comité del Día Mundial del Sueño de la Sociedad Mundial del Sueño, y desde 2016 ha sido coordinadora regional para Centroamérica y el Caribe de la Sociedad Mundial del Sueño. Entre las múltiples distinciones de la doctora Majano Muñoz, ha sido galardonada con Distinguished Activity Award de la Sociedad Mundial del Sueño en los años 2015, 17, 18, 23 y 24, en reconocimiento a su destacada labor en la promoción del Día Mundial del Sueño. Agradezco, doctora, su presencia y su participación en esta jornada de aprendizaje y discusión, y sin más preámbulo, le cedo el espacio para que los colegas y los compañeros de los equipos de salud puedan escucharlo. Bienvenidos todos. Por favor, le rogamos cerrar sus salidas de video y audio con el objetivo de captar la atención de nuestra ponente, así como realizar, como siempre, las preguntas en el chat para ser respondidas al final de esta presentación. Bienvenida, doctora. Muy amable, muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Sandoval, primero por la invitación, por la presentación y por tomarme en cuenta en este programa que está por demás decirlo, resulta ser de vital importancia para todos aquellos que de una forma u otra buscamos la actualización, pero sobre todo buscamos la excelencia en lo que hacemos. Así es de que, como bien dijo la doctora Sandoval, vamos a hablar un poco acerca de cómo influye el sueño, cuál es la relación circadiana que existe entre nuestro descanso y ciertas hormonas metabólicas. La siguiente, por favor.
El objetivo de esta charla entre colegas es eso, explorar la relación entre la calidad de sueño, los ritmos circadianos y las hormonas metabólicas, resaltando por sobre todo la importancia del sueño en la regulación, aquí tal vez me faltó una palabra, inmunoendocrino metabólica de nuestro organismo. La siguiente. Más o menos yo cuando doy una conferencia estructuro de cómo viene la cosa, de cómo viene la agenda de la conferencia y voy a dar un poquito de introducción. Vamos a hablar de hay muchas más, pero por cuestión de tiempo y ciñéndome a los horarios, vamos a hablar de las principales hormonas metabólicas y su relación con el sueño, del impacto que tiene sobre el sistema inmune endocrino metabólico, la privación o la falta de un buen descanso y de qué estrategias podemos realizar para mejorar nuestra calidad de sueño y por ende tener una mejor calidad de vida a todo nivel. La siguiente. Esa es la revista Alergia de México, buscando un poco de introducción que fuera más allá de lo que ya podríamos encontrar. Me topé con este artículo de sueño y sistema inmune del febrero de 2018 que está muy bueno, muy completo, y de aquí me tomé la libertad de traerles la introducción de esta charla. La siguiente. El sueño es un proceso biológico esencial que contribuye al equilibrio interno de nuestro organismo. Un tercio de nuestra vida la vamos a pasar durmiendo. Como sabemos, regula funciones claves: reparación celular, consolidación de memoria, regulación y control del sistema inmunológico. Y además, el sueño per se tiene un gran impacto, ya sea positivo o negativo, sobre la regulación metabólica, la hormonal y la cardiovascular, asegurándonos a través de un sueño de buena calidad el adecuado funcionamiento de los sistemas fisiológicos que comprenden la homeostasis corporal. La siguiente. El sueño tiene una periodicidad circadiana, es decir, cada 24 horas nosotros renovamos nuestro ciclo de sueño, en donde mucho antes de que la medicina del sueño se creara como una especialidad, y esto fue hace como unos 35 años, se creía, y nada más alejado de la no realidad, que el sueño era un estado funcional en donde el cerebro entraba en un proceso de relajación, de hibernación, de inactividad totalmente distinto a lo que verdaderamente pasa. Eso sí, durante el sueño, la conciencia, la respuesta a los estímulos y las tasas metabólicas se reducen como parte de poder llegar a ese sueño profundo de ondas lentas. También sabemos que durante el sueño hay restablecimiento de energía, eliminación de radicales libres, regulación endocrina y que la actividad cortical cerebral también se regula. Consolidamos memoria episódica, concentración, atención. Hay una redistribución también celular con aumento o activación de los linfocitos T, que son los comandantes del sistema inmune. Entonces, todo esto que hace el sueño, la privación del mismo, la disminución del mismo, la fragmentación, producen alteraciones no solamente en los campos que ya hablamos, sino que más centrándonos en el tema a nivel neuroinmunoendocrino. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de todas las funciones del sueño, tenemos que también, es imposible no hablar de cómo el sueño, a través de sus diferentes etapas, ayuda a este control neuroendocrino metabólico. Entonces, cuando hablamos de los ciclos de sueño, al hablar de un ciclo de sueño, hacemos referencia a las fases por las cuales la persona transita de forma secuencial mientras esta persona está dormida. El sueño se divide en dos grandes bloques: el sueño no MOR o de no movimientos oculares rápidos y el sueño MOR o REM o de movimientos oculares rápidos. Y dentro del sueño no REM o no MOR están tres etapas: la etapa 1, que es una etapa superficial; la etapa 2, que también es una etapa superficial, pero un poco más profunda dentro de lo superficial que puede ser; y la fase de sueño de ondas lentas o de sueño reparador, que se conoce como N3. Y luego la fase de sueño REM, que es la única donde hoy por hoy los investigadores en sueño nos han dicho que somos capaces de crear contenido onírico, de crear ensoñaciones, de soñar.
Entonces, cada fase se repite varias veces durante la noche. En una noche ideal, fisiológicamente adecuada, de 7 u 8 horas de buen sueño, tenemos entre 4 y 6 ciclos de sueño. Cada sueño REM, el aparecimiento de cada sueño REM, es decir, cada vez que nosotros soñamos, demarca un ciclo. ¿Quién marca los ciclos de sueño? El aparecimiento de los REM. Entramos en REM o empezamos a soñar entre los 90 y los 120 minutos después de que nos dormimos. Eso son condiciones fisiológicas adecuadas. La siguiente. Este es un hipnograma. El hipnograma lo hacemos en base a la lectura de los estudios de sueño. Esto representa la arquitectura, cómo está conformado en una persona sus diferentes etapas y sus ciclos de sueño. Este es un hipnograma normal de una persona que duerme aproximadamente casi las 8 horas. Si ustedes se fijan, la persona empieza despierta. El sueño es una escalera descendente. Tenemos que ir transitando de manera descendente las diferentes etapas de sueño y consolidándolas. Es decir, alguien empieza despierto, luego vamos y hacemos etapa 1 de sueño, etapa 2 de sueño y luego hacemos el sueño, la etapa 3, que es el sueño de ondas lentas, el sueño reparador, el sueño profundo. Hace más o menos 10 años se distinguían dos etapas, se distinguía una etapa 4 de sueño profundo, pero luego la Academia Americana de Sueño dijo que ya no se iba a llamar así y se llama N3. Si ustedes se fijan en este hipnograma y si pueden seguir el cursor, nuestro cerebro nos da sueño profundo desde que nos dormimos, independientemente de la hora que nos acostemos, hasta más o menos, aquí está un poquito más reducido, pero entre 3:30 y 3. Es decir, el sueño profundo, reparador de ondas lentas, aparece en nuestro cerebro hasta las 3:30, y luego nosotros dormimos a expensas de sueño REM y de sueño superficial, y tiene un sentido porque es mucho más fácil, mucho más amigable, es menos complicado despertarse y empezar nuestras actividades en el día si venimos saliendo de un sueño o de una etapa de sueño superficial. Entonces, el aparecimiento de cada bloque de REM, aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y por eso están las líneas de color naranja, delimitan los ciclos de sueño. Esta persona que ha dormido más o menos casi 8 horas ha tenido 4 ciclos de sueño identificados por el aparecimiento del REM. El primer REM dura 5 minutos, este dura 10, este dura 15, este dura 20, y si todavía el cerebro nos concede otra etapa REM, durará 25. ¿Cuáles son los sueños que recordamos? Los últimos sueños de la noche, porque tienen una mayor duración y porque están muy cerca del despertar. La siguiente. Entonces, cada etapa de sueño también tiene un porcentaje fisiológicamente normal en nuestra arquitectura de sueño. La etapa de sueño 1, la N1 es el 3 al 5% de la noche, la N2 es el 45% de la noche, la etapa de sueño profundo es el 30% de una noche de 7 a 8 horas y el 25% de una noche de 8 horas, 7, la pasamos soñando. Cada uno tiene sus características importantes. La N1 es el cabeceo, es la somnolencia. La actividad cerebral comienza a hacerse más lenta y los músculos tienden a relajarse. La etapa de sueño 2 es una etapa también superficial, pero mucho más compleja, mucho más necesaria. Es el lobby perfecto para la etapa de ondas lentas o sueño profundo. Aquí la relajación es mucho más patente. Si aparece un bostezo incontrolable que lleva más allá del cabeceo, pues estamos teniendo una adecuada y fisiológica iniciación de nuestro sueño. Luego tenemos la etapa de sueño de ondas lentas o N3, en donde los músculos están totalmente relajados al máximo, empieza un proceso de regeneración celular, se activa el sistema linfático, que es el sistema de desechos tóxicos del cerebro, al cual le he dedicado una diapositiva más adentro de la charla, y esta etapa, la etapa de onda delta, de sueño profundo, es la clave para despertarnos con energía y vitalidad. Y luego la etapa de sueño REM, que es una etapa muy peculiar, se le llama paradójica porque tiene grafoelementos muy parecidos a estar despiertos, que si nosotros no vemos en un trazo de polisomnografía
el electrodo de los ojos y solo vemos los electrodos que se colocan a nivel de cabeza, podemos pensar que la persona está despierta y no, está dormida y está soñando. Este es el lavadero emocional. Aquí curamos mente, aquí lavamos ansiedades, depresiones, eventos postraumáticos, distimias. Esto es muy importante en el área de salud mental, pero también consolidamos memoria mientras nosotros soñamos. Cuando estamos en la etapa de sueño REM, somos inmensamente creativos. Es una etapa, si queremos llamarla así, las etapas anteriores son para reparación celular, son para efectos endocrinos, metabólicos, inmunes, y la etapa de sueño REM es la creatividad, es eso que nos hace a nosotros levantarnos, no con la sensación de haber descansado, no, levantarnos de buen humor. La siguiente. Entonces, esa es una fase, esa es una diapositiva muy bonita, que me gusta porque están bien representadas. Es viejita y ustedes pueden ver que antes teníamos una fase 4 que comprendía el sueño profundo y luego tenemos la fase 5 que ahora es 4, que es la etapa de sueño REM. La siguiente. Los ritmos circadianos son ciclos biológicos de 24 horas que van a estar regulando diferentes funciones fisiológicas, incluyendo la secreción hormonal. Melatonina y cortisol se regulan grelina y leptina mediante un ritmo circadiano, la temperatura corporal, la alimentación y el ciclo vigilia-sueño. Es decir, cuando nosotros escuchamos hablar ritmos circadianos, no solamente es el sueño, tal vez ese sea el más conocido, el más importante, el que más preocupa, porque es el que más fácilmente se altera o se está alterando en estos últimos años, 10 años para acá. Pero también otros tipos de ritmos circadianos son importantes. Estos ritmos circadianos están controlados por quien es nuestro reloj suizo, por aquel reloj que marca nuestra vida, y es el núcleo supraquiasmático, que está en el hipotálamo. La siguiente. Este núcleo supraquiasmático recibe señales a través de la luz solar que entran por la retina para autosincronizar los ritmos externos con el ambiente externo. Esta regulación es la clave para la homeostasis metabólica, influyendo en liberación de hormonas como es el cortisol, la melatonina y la insulina. La siguiente. Entonces ahí tenemos cómo la luz, que es un gran dador o reciclador externo, entra a través de la retina y sigue una vía hasta llegar al núcleo supraquiasmático en el hipotálamo y resincroniza nuestro reloj interno. La siguiente. Entonces, durante el sueño se van a estar produciendo esta regulación precisa de diversas hormonas que son claves para el metabolismo y para la homeostasis. Las fases iniciales del sueño, N1, N2, N3, aquí tiene que haber, y me adelanto cuando hablemos del cortisol, una disminución necesaria del cortisol para que nosotros podamos de una manera progresiva ir adentrándonos a la noche, a la madrugada y poder luego despertar. La melatonina, que es la hormona que conduce los ritmos circadianos del sueño vigilia, que es la hormona que nos marca nuestros ritmos de sueño, se tiene que empezar a liberar durante la noche, pero tiene que estar bajo el cortisol, porque ella se libera en las condiciones óptimas que vamos a ver después cuando hablemos de ella. La siguiente. Entonces, aparece esta curva de pulsación que es vital a la hora de entender la fisiología entre el despertar y el dormir, y son las horas de la noche en la parte de abajo de la curva y cómo es que tenemos los picos máximos de melatonina. Esto es fisiológicamente normal. Para que exista esta curva tan bonita con estos picos y con estos valles y con estos descensos también, tiene que haber una alternancia normalmente fisiológica entre los puntos máximos de melatonina para que el sueño venga y los mínimos de cortisol y luego los máximos de cortisol con mínimos de melatonina. Entonces, es la curva fisiológica normal en donde se intercalan estas dos grandes hormonas en las cuales o sobre el equilibrio de las cuales navega nuestro sueño. La siguiente. La hormona del crecimiento también es importante y va metida en esta curva también porque alcanza su pico máximo durante el sueño profundo y favorece también la reparación celular y el anabolismo tisular.
Por otro lado, también hormonas como la leptina, la grelina, la insulina y el glucagón también se intercalan sus producciones y su disminución de las mismas durante la etapa de sueño profundo, haciendo que ayudándonos a la regulación energética de nuestro organismo. La siguiente. La serotonina, de la cual junto con la que viene después, si bien no recuerdo el orden que las puse, como con la TSH, la hormona de tiroides, la vamos a dejar para otra charla porque eso es una charla aparte, pero la serotonina no se puede obviar en una charla jamás de hormonas metabólicas, porque no solamente es la llamada mal o no hormona o neurohormona de la felicidad, sino que también ella tiene un papel importante en la digestión a nivel de huesos, a nivel de los minerales en nuestros huesos, inflamación de la libido, la memoria y sobre todo algo muy importante. La melatonina dentro de sus vías de producción necesita serotonina para convertirse en melatonina. Es decir, que si queremos producir más melatonina, deberíamos de saber y cuidar y valorar nuestra serotonina. La siguiente. Entonces, estas son más o menos de las hormonas que vamos a estar hablando. La siguiente. Este es un cuadrito que a mí me pareció muy práctico de cuáles son las hormonas que aumentan durante el sueño y aquellas que disminuyen durante el sueño. El equilibrio en esto es lo que se llama homeostasis corporal o fisiológica. La siguiente. La melatonina regula la producción hormonal rítmica de nuestro ritmo de sueño, valga la redundancia, sincroniza estos ritmos, modula la respuesta inmunológica, tiene una acción antioxidante, retarda el envejecimiento y es un neuroprotector. Es la hormona que controla el sueño y los ritmos estacionales. Solo voy a abrir un paréntesis acá en lo que respecta a la acción antioxidante de la melatonina, la cual siempre se ha sabido desde que se está estudiando la molécula, sino que recibió una importancia un poco más allá durante la pandemia por COVID, utilizando dosis hasta de 400 miligramos de melatonina, buscando su acción antioxidante, buscando su acción contra la producción de radicales libres, mejorando la respuesta inmunológica, utilizando su acción antiinflamatoria para tratar de contrarrestar las citoquinas, que eran la base de inflamación en esta respuesta terrible que daba el COVID. Y ahí es donde la melatonina adquirió o se le dio más allá de la hormona del sueño, se los digo como un paréntesis, debido a que se habló mucho durante el 2020 y hasta el 2022, después del advenimiento de la vacuna, bajaron los estudios y bajó un poco el interés de estas megadosis de melatonina, pero su acción antioxidante se puso más de manifiesto durante esa época. La siguiente. La melatonina es una hormona segregada principalmente por la glándula pineal, a partir del triptófano y la serotonina. Se trata de una hormona muy liposoluble y por ello entra con facilidad atravesando la barrera hematoencefálica. He aquí por qué la melatonina exógena funciona. Si se sabe dar en dosis adecuadas, con el perfil de paciente adecuado y en los momentos adecuados. Esta hormona es generada cuando la retina, como dije antes, percibe la ausencia de la luz, la capta de la luz, la guarda y cuando aparece la oscuridad, la libera. La siguiente. El proceso de producción de la melatonina es el siguiente, que más o menos se los he mencionado, y que entra a través de la retina, es captada por el nervio óptico, sube al núcleo supraquiasmático y de ahí al ganglio cervical superior, llega a la pineal y luego la pineal comienza a generar una serie de procesos que van a culminar con la liberación nocturna de melatonina para que nos guíe a la cama, pero que se tienen que tener requisitos indispensables en donde factores externos pueden bloquear una adecuada producción y liberación de melatonina. Al margen de su nacimiento a nivel y producción de la glándula pineal, hay fuentes extracerebrales de melatonina como son el hígado, los riñones, el intestino, células inmunes y el endometrio femenino. La siguiente. Entonces, aquí tenemos cómo es que se produce y se libera o se inhibe y todo es a nivel visual. Es por eso que en personas que tienen ya sea
el tracto retino-hipotalámico afectado, especialmente en aquellas personas que han tenido algún evento desmielinizante, algún evento vascular que les daña esta vía, también van a tener una deficiencia en la captación de la luz y por ende en la producción endógena de la melatonina. Los pacientes que tienen cataratas severas y que no están siendo operados, aquellos pacientes ciegos en los cuales la producción de melatonina está totalmente abolida porque no existe esa captación a través de la luz solar, y cómo al llegar la noche la melatonina se libera en base a osciladores periféricos y que se ven las combinaciones y que se estén dando las perfectas combinaciones para poder liberarla, la melatonina, durante la noche. La siguiente. Entonces, efectos más allá del sueño, es decir, dejando al sueño, que no es un dato menor, pero démosle otras características a la melatonina. Participa activamente en la regulación de fenómenos estacionales y productivos como el celo en los animales. También incide en la potenciación a largo plazo de la memoria. El sistema inmune se ve afectado por esta hormona, reduciéndose su capacidad de defensa cuando hay ausencia o deficiencia de melatonina, y tiene, como les dije antes, un importante efecto antioxidante. Entonces, esta neurohormona también participa en procesos de crecimiento y envejecimiento. La siguiente. Cuando nosotros hablamos de melatonina, no podemos dejar de hablar de algo que se llama cronotipo. Esta diapositiva fue tomada y no la modifiqué con el mismo diagrama de las anteriores porque ha sido tomada de la charla magistral que di el 14 de marzo, que fue el Día Mundial del Sueño. Entonces, hablamos de priorizar el sueño porque el eslogan de este año habla sobre que hagamos al sueño o que prioricemos, haz de la salud del sueño una prioridad. Tenemos que hablar del cronotipo al hablar de melatonina. Es la predisposición natural que cada persona o que cada uno de nosotros tiene para experimentar picos de energía o momentos de descanso según la hora del día, y es distinto para cada persona. De acuerdo con el Instituto Internacional de la Melatonina, el IMEL, que depende de la Universidad de Granada en España. La siguiente. Entonces, el cronotipo es la sincronización de los ritmos circadianos cada 24 horas y que se produce en la mayoría de los seres vivos. Por eso, hay seres vivos, incluidos los humanos, que son mucho más activos durante las horas de luz y otros que son más activos durante la noche. La siguiente. Entonces, la encargada de los cronotipos es la melatonina. Y es esta la que se libera en la oscuridad y determina el momento del día en que nosotros, al estar despiertos, somos más activos y productivos. La siguiente. Hablando de cronotipos, nos metemos a los 3 cronotipos de los seres humanos. El 25% de nosotros somos alondras, hay un 25% que es búho y hay un 50% que son colibrís, que es un cronotipo intermedio. El cronotipo matutino somos personas que nos gusta dormirnos temprano, despertarnos temprano y somos más productivos y energéticos durante la mañana. Los búhos son totalmente diferentes. Ellos tienen una producción, como vamos a ver en la gráfica que sigue, de melatonina un poco más retrasada. Son personas que son más productivas en altas horas de la noche. Les viene bien a ellos si las alondras nos dormimos entre 9:30 de la noche y las 10 y nos despertamos entre 5 y 5:30, los búhos, por ello se podrían dormir entre 1 y 3 de la mañana y despertarse a las 11 de la mañana, porque su cronotipo, su producción de melatonina viene genéticamente dada en este tipo de forma de liberación, pero las sociedades occidentales no se trabaja en horario búho, entonces son el cronotipo, que es un 25% de la población, que más sufre en adaptarse a los horarios diurnos de la sociedad. La siguiente. Luego tenemos a los colibríes, que forman el 50% de todos los cronotipos. Este colibrí tiene una característica importante. Su producción de melatonina anda bordeando más o menos las horas del búho, pero no tiene tanta distorsión como ellos. Entonces ellos se van durmiendo entre más o menos las 12, se van durmiendo unas 2 horas después de lo que nos dormimos las alondras, pero 2 horas antes de los búhos, están en el intermedio.
y se van despertando entre 7 y 8 de la mañana sin ningún problema. Pueden dormir de 12 a 7 y se adaptan mucho mejor a cualquier horario y esto los hace más proclive a sufrir menos de estrés, tanto social, laboral como familiar. Y también gozan de una mejor salud porque son más flexibles, pueden adaptarse. Esta es la curvita de cómo se va produciendo la melatonina. Aquí tenemos los miligramos de melatonina y en la parte horizontal tenemos las horas del día. Por tiempo no voy a explicar todos los cronotipos, voy a explicar el cronotipo matutino, en donde más o menos entre las 6 y las 12 de mediodía la melatonina está bien baja. La melatonina comienza a elevarse en el cronotipo matutino, a elevarse más o menos entre las 4 y las 5. Por ahí muchos de nosotros podemos sentirnos con sueño y fisiológicamente los que somos cronotipo matutino tenemos una explicación. Comienza a elevarse nuestra curva de producción de melatonina llegando a un pico más o menos ahí entre las 7 y las 8 y es por eso que nos vamos durmiendo tipo 9, 9 y media y luego comienza a disminuir en la madrugada nuestra melatonina. A las 12 todavía tenemos ahí entre 90 microgramos más o menos por ml, y luego va bajando, va cayendo en sangre la melatonina, y ya para las 4 de la mañana, 5, tenemos niveles en los cuales nos podemos nos despertamos sin ningún problema. Si yo traslapo esta curva de melatonina con la curva del cortisol, esta hora en donde la melatonina del cronotipo matutino comienza a bajar, comienza a subir la curva de cortisol. Y esto es lo que se tiene que hacer para que haya ese traslape amigable entre el despertar con toda la activación que se necesita y que la da el cortisol y dejando los niveles más bajitos de la melatonina. Parecido a nosotros, a los que somos matutinos, están los colibríes. Al que le va mal es al pobre noctámbulo, al pobre búho, porque a la hora en que el cortisol se va elevando, ellos están durmiendo, entonces sus despertares no son siempre los más adecuados o los más deseables. La siguiente. El pico máximo de esta producción de melatonina se produce cada 24 horas, que es cuando podríamos decir que nuestro reloj biológico, el núcleo supraquiasmático, se vuelve a resetear, empieza desde cero. La siguiente. Vamos a hablar del cortisol y de su ritmo diurno y cómo impacta en la glucosa y en el metabolismo de los lípidos. La siguiente. Este es un artículo muy bueno de Ecuador, de una revista de enfermería, y me pareció muy acertado para esta charla y de aquí tomé la información. La siguiente. El cortisol es una hormona esteroidea secretada por la corteza suprarrenal y que se libera al torrente sanguíneo realizando funciones a nivel de tejidos periféricos y que regula una amplia gama de procesos corporales. Es un glucocorticoide que cumple una función en el metabolismo de la glicemia, inhibiendo la secreción de la insulina cuando ya no es necesaria y que regula la capacidad no solamente del metabolismo de la glucosa, sino que la capacidad de llevar la glucosa o de transportarla hacia las células. La siguiente. Tenemos aquí la producción de cortisol por esas glándulas que muchas veces nos meten en súper problemas. Pero bueno, la siguiente. La fama del cortisol crece, pero no tanto por la regulación hormonal, sino que crece debido a que se asocia con la capacidad para ayudar al cuerpo a enfrentar situaciones percibidas como amenazantes. La relación directa que existe entre el cortisol y esa sensación viene de nuestros antepasados. La capacidad que ha tenido el género humano para sobrevivir, además de la voluntad de Dios, es a través de nuestros niveles de cortisol. Y gracias al cortisol y a este kit que se activa positivo de ansiedad, es que el hombre empezó a cazar, es que el hombre empezó a encontrar cuevas para refugiarse, es que el hombre empezó a cazar mamuts con lanzas y a derribarlos, a comerse la carne del mamut o a comerse la carne del bisonte y a utilizar su piel para cubrirse en los inviernos. Todo esto ha sido gracias a muchas otras cosas, pero si queremos ponerlo en perspectiva, gracias al cortisol, a lo que nos lleva a la sobrevivencia. Entonces, ante una situación de miedo, estrés, amenaza, las suprarrenales producen y liberan más cortisol de forma que el organismo se prepare para responder a esta amenaza
salga triunfante de esta amenaza, ocupe la materia prima de la energía, que es la glucosa, y luego se desactive. Este kit que llevó a la sobrevivencia tiene que activarse en situaciones para las cuales está hecho, pero tiene que desactivarse luego de que esa situación amenazante se ha conquistado, se ha superado. El desbalance entre la activación y la perpetuidad o la no activación o no desactivación de ese kit es lo que nos mete en problemas. La siguiente. Entonces, he traído acá como más o menos cuáles serían los trastornos a nivel inmunológico, a nivel gastrointestinal, cardiovascular y metabólico que nos puede dar este aumento desproporcionado del cortisol, en donde ya no responde a una respuesta de amenaza, en donde está permanentemente elevado. Y tenemos desde baja de las defensas y predisposición de infecciones, pasando a las colitis espásticas o nerviosas, a la alteración de la microbiota, a la gastritis erosivas permanentes, a las taquicardias, a la hipertensión, al aumento del sistema simpático, a la alteración metabólica, al mal control de lípidos, a la resistencia a la insulina. Todo esto en el contexto de un cortisol que está desproporcionalmente elevado y por un tiempo en el cual ya no debería. Demasiado evento o demasiada niveles de cortisol. Y un ejemplo de estos, mis estimados colegas, fue la pandemia, en donde teníamos un estresor agudo, que era el solo hecho de pensar en el contagio por COVID-19, que se volvió un estresor crónico con niveles de cortisol que sí se pueden medir, ya vamos a hablar de eso, patológicamente elevados por mucho tiempo. La siguiente. Esta es una gráfica muy bonita, acerca de cómo el cerebro a través del vago y de este eje de microbiota, intestino y cerebro, lo tomé de la parte gastrointestinal del artículo, de cómo todos sabemos que tenemos un solo cerebro y es el que nos rige y es este que vemos acá, pero tenemos otro cerebro que es el que nos hace sentir cómo está, si está la casa ahí arriba, si la casa está patas arriba, lo vamos a sentir en el intestino, en el estómago. Entonces aquí tenemos como neurotransmisores, como hormonas, como metabolitos o mediadores autoinmunes, las citoquinas, que se pusieron y que van a seguir estando de moda hasta que esta parte del coronavirus nos deje un poco más de lo que ya nos ha parcialmente abandonado, cómo esto contribuye a alterar este eje, cómo esta disbiosis, que es la alteración de toda esta flora intestinal, se puede ver alterada, y cómo todo esto, el cortisol lo viene, cómo esta regulación, cómo afecta esta activación del simpático y el nervio vago, que se ve afectada por los niveles altos de cortisol. La siguiente. El cortisol en el estrés agudo. El estrés agudo va a producir una liberación lógica y esperada y deseada de cortisol para poder nosotros salir avante hasta esta situación. Luego, una vez el cortisol nos ha hecho salir adelante, el cortisol tiene que bajar. ¿Qué pasa con el estrés crónico? Mantiene elevado el nivel de cortisol. Entonces, hay una relación bidireccional. El estrés desencadena liberación de cortisol y el cortisol a su vez puede afectar a una persona en diferente manera a la cual se percibe y responder al estrés. Entonces, los niveles crónicamente aumentados de cortisol debido al estrés prolongado van a producir muchos trastornos. Ahí están los del sueño, el aumento de peso, depresión, ansiedad, presión arterial alta y supresión del sistema inmunológico. La siguiente. El cortisol también, como lo vimos, y vamos a volver a poner la gráfica, creo que después sigue, tiene un ritmo circadiano. Y lo que más me importa es lo que está puesto en la diapositiva en negrito. Tanto el sueño como el proceso de recuperación de la hemostasis, como el estrés en su función de respuesta de adaptación, son dos procesos esenciales para nuestra biología. Es decir, el dormir bien y tener, mientras nosotros dormimos bien,
una recuperación de la homeostasis, una conservación fisiológica de todas nuestras funciones es tan importante como liberar cortisol en respuesta a adaptarnos a una situación. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando? Que existe un desequilibrio. En eso, estamos generando cortisol de forma prolongada y crónica y estamos durmiendo mal. La siguiente. Entonces, esta grafiquita siempre hay que recordarla porque es la gráfica de la vida y de la buena calidad de vida. La siguiente. Despertamos nosotros de manera natural. Aquí no vale el despertador. Cuando nosotros nos despertamos de forma natural a la misma hora, es la consecuencia de la elevación del cortisol, culminando un proceso que se llama CAR, Cortisol Awakening Response. Es decir, nuestra melatonina ha bajado en los niveles tan importantes que permite que el cortisol se eleve y que no despierte, a partir del cual, además de despertarnos, el cortisol va activando diferentes funciones corporales. A medida que pasa el día, la curva de cortisol, como ya vimos, tiene que ir disminuyendo hasta alcanzar el punto mínimo más bajo que tendría que ser ahí entre las 5 y las 6 de la tarde. Que si venimos en tráfico, lo menos que hace el cortisol es bajar, pero eso ya es un comentario aparte. Esta bajada en la curva del cortisol permite que se produzca la liberación de la melatonina, o por lo menos las primeras liberaciones, de una forma más amigable, y que a la hora en donde ya la luz se esconde, el sol se va y viene la noche, nosotros podamos sentir la llamada o los síntomas fisiológicos de la llamada al sueño. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los efectos del cortisol en el sueño? Retarda el inicio del sueño, asusta, espanta la liberación nocturna de la melatonina, genera un cerebro hipervigilante nocturno, produce insomnio de conciliación, no me puedo dormir, produce insomnio de mantenimiento, me puedo dormir pero me estoy despertando cada 2 horas, produce un despertar puntual entre las 2 y las 3 de la mañana, disminuye el sueño profundo, produce trastornos motores del sueño, a la cabeza el bruxismo nocturno, produce un sueño intranquilo, aparecen parasomnias, a la cabeza pesadillas y también nos produce despertar precoz. La siguiente. La relación entre el estrés y el sueño es circular. Me gustó esta palabra, unos niveles saludables de estrés, euestrés, permitirían un sueño reparador, y un sueño reparador ayudaría a mantener estos ejes de estrés con niveles saludables de cortisol. Esto se le llama círculo virtuoso. Hemos perdido el euestrés. El círculo opuesto al círculo virtuoso es el ciclo totalmente negativo, en donde existe una alteración total, como les decía, dormimos poco, dormimos mal y mantenemos los niveles de cortisol altos por el estrés. Pero no solo el estrés eleva nuestros niveles de cortisol, los malos hábitos de sueño elevan nuestros niveles de cortisol. ¿Y cuáles son los malos hábitos nocturnos? Vamos a apartar la palabra sueño y nos vamos a quedar en nocturnos. 1. El introducir la tablet, la computadora o el teléfono móvil a la habitación, el meterlo a la cama. Las redes sociales son los que están invadiendo y generando cortisol y generando una hiperconectividad o una hipercognición o una hiperalerta de nuestro cerebro a las horas entre 9, 10 o 11, en donde debemos de estar lo más relajados posibles para que nuestra melatonina nos lleve naturalmente a la cama como todos queremos dormir. La siguiente. El cabello. Todos sabemos que hay medición de cortisol en sangre y en saliva, pero les comento esto del cabello. En el Hospital de Clínicas de la UBA se realizó un novedoso estudio que mide la concentración de cortisol en cabello. En este estudio participaron, esto fue para la pandemia, como el 2021, participaron 234 trabajadores del hospital. Es el primero que correlaciona el estrés crónico con los niveles de cortisol en cabello. En personal médico se hizo en mayo del 2021. La técnica se encuentra patentada por la UBA y el fundamento del método es la quimioluminescencia y es menos costoso que el tradicional y dificultoso método de la espectroscopía. La siguiente.
El estudio fue publicado también en la revista Psiconeuroendocrinología y ellos encontraron que el 40% de la población médica presentó valores de concentración de cortisol en cabello alterados fuera del rango de la normalidad, 63 por encima de los valores de referencia y 37 por debajo, considerándose ambas situaciones asociadas al estrés. La siguiente. Este estudio además se observó en el estudio una clara asociación entre el estrés percibido y los niveles de cortisol en cabello. Esto destaca la utilidad de la medición del cortisol en cabello como un biomarcador, aquí viene la diferencia, adecuado en la evaluación del estrés. Pero ¿qué tipo de estrés? El estrés crónico, no el agudo, el crónico, el que hemos sufrido en los últimos 3 meses. Por lo tanto, esta determinación sirve para evaluar la concentración crónica o la elevación crónica de esta hormona por un periodo de tiempo prolongado. La siguiente. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre medir el cortisol en saliva o en sangre? No nos habla de estrés crónico, nos habla más que todo de agudo y es menos directo que la relación en cabello. Insulina y glucagón. La siguiente. Ese es un artículo muy bueno, me gustó mucho acerca de las alteraciones en pacientes con trastornos del sueño, alteraciones metabólicas, y de aquí tomé la información para esta parte. La siguiente. El fenómeno del amanecer, todos lo sabemos qué es, y es un aumento en los niveles de glucosa en la sangre que se produce en las primeras horas de la mañana en personas con diabetes. Este fenómeno del amanecer produce niveles elevados de glucosa entre las 4 de la mañana y las 8 de la mañana. ¿Quiénes son los responsables? Las hormonas a las cuales denominamos contrarreguladoras, porque sus efectos contrarrestan los de la insulina. Entre ellas están la del crecimiento, el cortisol, el glucagón y la epinefrina. Siguiente. Esta variación diurna de la glucosa basal también está regulada, no solo por las contrarreguladoras, sino por el núcleo supraquiasmático. Es circadiana también. Y se ha demostrado que es independientemente de los niveles de insulina y glucagón. O sea, tiene una regulación netamente en una proporción no despreciable a nivel del núcleo supraquiasmático. Durante el sueño, el núcleo supraquiasmático reduce el flujo sanguíneo en los músculos esqueléticos y disminuye la captación muscular de glucosa. ¿Durante qué sueño? Durante la etapa N3, la etapa de hibernación, la etapa de sueño profundo. En cuanto a los lípidos, estos también tienen variaciones que dependen del ritmo circadiano y se ha observado como los triglicéridos y los ácidos grasos van disminuyendo durante el sueño profundo debido al aumento de las lipasas. La siguiente. Estudios genéticos también evidencian que la interrupción de los ritmos biológicos contribuye mucho en la patogenia de la diabetes tipo 2. Este mecanismo va a estar siendo como cronometrando los ritmos conductuales, fisiológicos e endocrinos, que son los mismos que controlan el sueño y la vigilia. Lo más importante de esta diapositiva es que somos metabólicamente la consecuencia de cómo dormimos. La siguiente. La alimentación, la termogénesis, la glucosa y el metabolismo de los lípidos muestran fluctuaciones debido al ciclo luz-oscuridad. En general, las funciones catabólicas tienden a ocurrir mientras estamos despiertos y las anabólicas en la etapa de sueño REM. El desarrollo de la diabetes tipo 2, de síndromes metabólicos, de resistencia a la insulina, en todos ellos hay un mal funcionamiento del reloj biológico, como ocurre desgraciadamente en un tipo de personas que son los trabajadores por turno, en el envejecimiento o en el estilo de vida con malos hábitos de sueño. Cuando el sueño se deteriora, se produce, ya sabemos, hipertensión con un patrón non-diper. ¿Qué es esto? Que se comienza a elevar la presión arterial durante la noche. No hay un descenso de la presión arterial durante la noche, sino que se mantiene alta hasta manifestarse ya como una hipertensión arterial diurna y nocturna. Hay mucha activación simpática, hay deterioro en el control de la glicemia y un estado inflamatorio permanente. La siguiente. El sueño de ondas lentas, que es tan importante, se asocia a una disminución de la frecuencia cardíaca
y de todo lo que les he mencionado antes. Hay que ver a nuestro sueño de ondas lentas como un estado de hibernación, en donde estamos con la batería al mínimo, porque la estamos recargando para poder estar activos y funcionales a la mañana siguiente. Durante el sueño y la vigilia existen unos neuropéptidos que se llaman orexinas o hipocretinas, dependiendo del grupo japonés y del grupo gringo, que las descubrieron ambos sin saber que estaban descubriendo y sin relacionarse en 1998. Las orexinas, yo sé que ustedes las han oído más en relación a la narcolepsia y es verdad, así es, pero también las orexinas son neuropéptidos del hipotálamo que son críticas para el páncreas exócrino y endocrino, regulando el metabolismo alimentario y el balance energético, el comportamiento nuestro durante la alimentación y los procesos de recompensa que pueden alterar la diabetes. Es decir, tenemos unas hormonas que hasta su descubrimiento y por muchos años después se creían solo vinculadas con alteraciones del ciclo vigilia y con la producción de la narcolepsia, pero no, las orexinas van más allá, son aquellas que nos ayudan a controlarnos, especialmente a la hora de comer. La siguiente. La restricción o la falta de sueño va a alterar toda esta regulación, va a alterar todo el manejo de carbohidratos, va a afectar los islotes del páncreas y nos va a producir aumento en el apetito. La restricción del sueño produce intolerancia a la glucosa, disminución a la sensibilidad de la insulina, predominio de actividad simpática y un aumento del cortisol en los momentos en que debe de estar bajo. La siguiente. De esta parte de esta diapositiva hay partes que yo quiero rescatar. El dormir mal se asocia con un índice de masa corporal mayor, definitivamente. Afecta lo que viene después que vamos a ver, la producción y el equilibrio de la grelina y de la leptina, y el glucagón, sus niveles se comportan igual a los de la insulina, es decir, aumentan en sueño no REM y disminuyen en sueño REM. Va a la par el glucagón de lo que hace la insulina y de lo que hace el sueño por ellos. La siguiente. Tenemos a las hormonas del hambre. Siguiente. Tenemos que la grelina es la hormona que activa el apetito. La grelina es sintetizada por las células del estómago, duodeno y páncreas y activa el apetito, que nos avisa la necesidad de nutrientes. Sus niveles son muy altos antes de comer, obviamente, y bajan una vez nosotros nos hemos alimentado hasta 3 horas después. La grelina, a su vez, induce la producción de la grasa abdominal. Cuando cuando hay un desequilibrio entre grelina y leptina, se produce este típico perfil de acúmulo de grasa abdominal y el famoso Michelin. La siguiente. La leptina, por lo opuesto, es la hormona de la saciedad. La leptina del griego leptos, que viene de delgado, se segrega principalmente por el tejido adiposo, aunque puede también ser secretada por hígado, placenta y mucosa gástrica. La leptina es un antagonista de la grelina, su función es suprimir el apetito. Los niveles de leptina en una persona con peso normal son aproximadamente 18 nanogramos por ml, siendo mayor en mujeres que en hombres, y cuando la persona aumenta de peso son mayores. El equilibrio entre leptina y grelina se produce durante el sueño profundo. Es ahí donde los niveles de ambas se conectan, se equilibran. Si tenemos un paciente con alteración de sueño que está tardando 3 o 4 horas en dormirse, ¿qué es lo primero que dice? Doctora, me levanto a comer. Hay un aumento de la grelina. ¿Por qué? Por aumento del cortisol. Se levanta a comer por esa mala recompensa, por esa actitud de una recompensa en la cual como algo, doctora, pero no come un ejote, no come un pepino, se come un sándwich, una galleta, y eso lo hace dormir. Y todo lo que sabemos que comemos después de las 12 o de las 11 se convierte en esta figura de Michelin. La siguiente. Luego tenemos a la hormona del crecimiento, dormir para crecer. La siguiente. Este es un artículo muy bonito acerca del sueño a lo largo de la vida y sus implicancias en salud, y de aquí tomé la parte de la hormona del crecimiento. La siguiente. La hormona del crecimiento es secretada por la hipófisis bajo la regulación del hipotálamo.
2 neurohormonas, una de carácter estimulador, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y una de carácter inhibitorio, que es la somatostatina, son las que producen este equilibrio o son las que juegan o bailan en este tango, dando como producto la hormona del crecimiento. Su secreción se produce al principio de la noche en relación al primer episodio de sueño de ondas lentas de la etapa no REM, alcanzando niveles hasta 60 nanogramos por ml. Las horas de producción, las únicas horas de producción de la hormona del crecimiento son entre las 12 de la madrugada y las 4 de la mañana. Y existe una relación tan estrecha que si se interrumpe el sueño, se produce una disminución significativa en la secreción de la hormona del crecimiento. La siguiente. Esta es la curva de hormona del crecimiento en base a los valores y en base a las horas de sueño. Se produce por picos o por pulsaciones desde tener un pico muy alto entre la 1 y las 2 de la mañana, luego cae un poco y luego hace otro piquito ya para despertarse. La siguiente. Entonces, su niño creció en vacaciones, crean, porque es verdad, ya que durante las vacaciones los niños duermen un poco más, entonces muchos niños regresan al colegio un poquito más altos. Robarnos sueño es robarnos calidad de vida y salud. No dormir es la base de trastornos metabólicos, de bajo rendimiento y de falta de crecimiento. Además de que los niños no nos crecen cuando no duermen adecuadamente, también se meten en problemas de obesidad infantil y que tiene que ver esto con el sueño. No he hablado de algo, porque es otro tema grande, pero los niños no deben roncar. Un niño obeso va a roncar. Un niño obeso va a tener apnea de sueño entre que tiene los adenoides grandes, que tiene también amígdalas grandes, porque es la edad de las amígdalas grandes, y el sobrepeso va a tener apnea de sueño. No voy a poner a un niño a dormir con una máscara, lo voy a poner a dieta. Entonces también comienzan a aparecer otros trastornos de sueño en los niños que le bloquean su salud durante el sueño. Y aparecen también, además del síndrome de las apneas de sueño por obesidad infantil, aparecen las parasomnias, tanto del sueño no REM como REM en niños, es decir, sonambulismo, la somniloquia, los despertares confusionales, los terrores nocturnos, las pesadillas y el bruxismo. La siguiente. Entonces, el impacto del mal sueño en el metabolismo. La siguiente. Entonces, tenemos acá que cuáles son muchos, pero yo traté de acoplarlos, las consecuencias de un sueño no reparador. Tenemos que, acá tenemos a nivel de cómo nos afecta nuestra presión arterial, la frecuencia cardíaca, el peso, alterando los niveles de las hormonas que regulan el hambre, disminuyendo la capacidad de responder a la insulina, predisponiéndonos a eso, a resistencia a la insulina, aumentando con ello el riesgo de diabetes, arteriosclerosis, hipertensión arterial, dislipidemia, debilita nuestro sistema inmunológico, aumenta el riesgo de cáncer y demencias, ya les voy a explicar por qué tipo Alzheimer, y aumenta la inflamación sistémica. La siguiente. Tenemos acá este otro esquema que me gusta mucho y nos habla de los sincronizadores externos que tiene nuestro núcleo supraquiasmático, de los relojes periféricos en nuestro organismo y de cómo van a dar los resultados y de cómo se van a dar los resultados si esta maquinaria funciona bien. Tenemos al ciclo luz y oscuridad como un gran sincronizador. Tenemos los horarios sociales, la actividad física y los horarios de comida. Todo esto, la luz y oscuridad nos va a dar un tiempo ambiental, los horarios sociales y la actividad física nos va a dar un tiempo social y los horarios de comida un tiempo metabólico. Y cada uno va a ir a interreaccionar o interrelacionarse, con sus diferentes relojes internos para darnos los famosos ritmos circadianos de forma adecuada. Es decir, todo esto es una maquinaria que debe trabajar como un reloj suizo. Es por eso que el núcleo supraquiasmático lo es, porque todo eso tiene que integrarse de una forma fisiológicamente estable para que la respuesta, que son nuestros ritmos circadianos, sea la adecuada. La siguiente. La siguiente, ya lo expliqué. Entonces, si nosotros vamos a hablar
si nosotros vamos a hablar de estos ritmos circadianos, tenemos que hablar de un término que se llama la cronodisrupción, la alteración de los ritmos circadianos. Es una disfunción mantenida en el tiempo del sistema circadiano y caracterizada por la alteración de la sincronización entre los ritmos biológicos y el ciclo ambiental. La siguiente. Cuando se produce la cronodisrupción, se produce por una disminución del tiempo dedicado a dormir, una reducción de la profundidad, de la calidad y del hecho de que el sueño tiene lugar en momentos del día inadecuados, es decir, la somnolencia. La cronodisrupción grave aparece en personas que suelen compartir estas características: poca o nula exposición a la luz natural en exteriores, elevada exposición a la luz artificial por la noche, sedentarismo y reducida o nula interacción social directa. La siguiente. Entre las patologías que aparecen como consecuencia o que empeoran como consecuencia de la cronodisrupción está la obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, insomnio, trastornos cognitivos y afectivos, ciertos tipos de cáncer como el colorectal, el de mama, el de próstata, el envejecimiento acelerado, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, demencia tipo Alzheimer, entre ellas, y el deterioro del sistema inmunológico. En los casos de población joven, la cronodisrupción conlleva a distimias, depresiones ya como tal, cuadros de ansiedad, de trastornos de ansiedad agudos o generalizadas, y la cronodisrupción no es compatible con el diagnóstico de bipolaridad porque gatilla, activa los episodios hipomaníacos. La siguiente. La cronodisrupción altera algo que he dejado casi para el final, no se preocupen, ya casi termino, altera la adecuada función del sistema de limpieza del cerebro, que es el sistema linfático, por la glía. Solo se activa este sistema linfático en la etapa 3 de sueño profundo y durante esta etapa de etapa 3 de sueño profundo, la neurona sufre una disminución hasta en un 40% de su tamaño, algo impensable hasta que la doctora Nedergaard en el 2002 descubrió el sistema linfático. ¿Cómo pensar que nuestras neuronas, si son la vida misma, se van a hacer más pequeñas? Pues les cuento que sí, durante el sueño profundo. Disminuyen hasta un 40% su tamaño con una única misión: dejar espacio entre neurona y neurona para que venga el líquido cefalorraquídeo y borre y barra y borre de nuestro cerebro todas las toxinas que se acumulan en el día y que haga este sistema de limpieza. Dentro de las enfermedades, además de todas las consecuencias que hemos visto, pero puntualmente dentro de las enfermedades neurodegenerativas que se producen por alterar la función del sistema linfático, está la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. La siguiente. Este es un esquema muy bonito de cómo funciona el sistema linfático. Tenemos a las acuaporinas, que son las proteínas que permiten la transmisión. Acá tenemos los astrocitos, que son como los succionadores de todas estas sustancias tóxicas, y tenemos como el espacio periarterial, y de aquí comienzan a succionar todas las sustancias tóxicas, como las neuronas se separan entre sí para que venga el líquido cefalorraquídeo y ¡fum!, se meta en medio de los astrocitos y de las neuronas mismas y luego pase, como bien están las flechas acá, hacia el espacio perivenoso, de ahí el sistema linfático y de ahí manos a la obra. En la primera orina de la mañana, durante el sudor nocturno, nosotros nos deshacemos de las sustancias tóxicas. Esto solo se hace ¿en qué horarios? Desde que nos dormimos hasta las 3:30 de la mañana. La siguiente. Estrategias para mejorar la calidad del sueño y la salud metabólica. La siguiente. Esto lo tomé también de mi charla del Día Mundial del Sueño, y haz tu propio plan para cuidar tu sueño. Entonces, nosotros, las principales estrategias las tenemos que hacer nosotros, con el cambio en el estilo de vida.
no son farmacológicas. Bueno, son farmacológicas si tenemos resistencia, si ya tenemos resistencia a la insulina, alteración de los lípidos o cualquier otra cosa, pero la base para evitar meternos en ese problema es esto: planificar nuestra comida, hacer ejercicio, sí, por favor, pero no en la noche. El ejercicio en la noche se quita por una razón, porque aumenta la temperatura corporal, aumenta el cortisol, y por cada grado de temperatura corporal que se aumente en la noche, hay que esperar 2 horas para que la temperatura corporal baje, porque para que nuestra melatonina se libere, nuestra temperatura corporal a las 9 de la noche tiene que ser 36,2, 36,3 o 36, que es lo ideal, y empezamos a sentir las yemas de los dedos bien heladitas. Esa es la condición sine qua non, o dentro de las condiciones sine qua non, para que la melatonina baje. El ejercicio aumenta la temperatura corporal, pero hay pacientes que hacen ejercicio durante la noche y duermen bien, a ellos ni se les menciona, pero hay pacientes que sí han identificado que hacer ejercicio en las últimas horas de la noche les causa una mayor activación. El cerebro se siente vivo, vivaz, eso está perfecto, pero en la mañana. Luego tenemos que al menos 1 hora antes de ir a la cama hay que revisar los pendientes, no hay que ver o tratar de revisar el teléfono, tratar de revisar la laptop, de anotar lo que quedó pendiente, pero tratar de desenchuflarnos de redes y de teléfonos 1 hora antes. Muchos dicen 2 horas, yo soy más realista. Con 1 hora antes, de verdad, si lo hacemos bien y tenemos rutinas de sueño, nos va a ir bastante, bastante bien en la calidad de sueño. Tener una rutina personal de sueño, hacer siempre las 7 cosas, las mismas 7 cosas antes de ir a la cama, y en la cama tratar de ir con sueño, no esperar que el sueño llegue, no meter nada a la cama que se interponga entre ese deseo y ese sueño fisiológico que tanto buscamos. Y si vamos a leer un libro, que sea un libro de papel y no muy interesante para no amanecer a las 3 de la mañana durmiendo. De preferencia el libro hay que leerlo fuera de la cama, pero si no me quiero poner muy estricta, lo único que puede meter a la cama es un libro y que tiene que ser de papel. La siguiente. La regularidad es esencial, siempre tratar de dormirnos a la misma hora, por lo menos 5 a 7 noches de la semana, ir a la cama con la misma rutina de sueño y a la misma hora, y los horarios más saludables para dormir de este lado del mundo van desde las 10 a las 5:30. Aquel que se tenga que levantar más temprano tiene que dormirse más temprano. La siguiente. Entonces, el mensaje clave en el Día Mundial del Sueño es que las horas de sueño son de 7 a 9 horas. Para todos aquellos que estamos en el grupo etario entre los 18 y los 65 años. Las 9 horas la puso la Academia Americana del Corazón. Los somnólogos decimos entre los 18 y los 65 hay que dormir entre 7 y 8 horas. Los cardiólogos a partir del 2022, como vamos a ver después, dijeron 9 horas. En los horarios adecuados, o sea, esas 7 u 8 horas no dormidas a partir de las 3 de la mañana, sino en horarios que van desde las 9 hasta las 5 o 5:30 de la mañana, 9 de la noche. Y 6 horas por noche es el mínimo permitido para que usted no tenga un problema de sueño. 6 horas. La siguiente. Acá le decía, la Asociación Americana del Corazón tenía los 7 esenciales básicos para una salud cardiovascular. En el 2022 nos hizo un favor a los somnólogos y por primera vez, después de muchos años, puso un 8. Entonces tenemos que para los cardiólogos en Estados Unidos tenemos los 8 esenciales de la vida, que es una alimentación balanceada, el ejercicio regular, el control de la glicemia, el control de peso, el control de los lípidos, el control de la presión arterial, no fumar y dormir entre 7 y 9 horas. La siguiente. Una buena alimentación que conlleve a una buena salud de sueño, haciendo énfasis en la cena. La siguiente. El ejercicio regular. No tenemos que ir a un gimnasio, salir a caminar, tener 30 minutos tempranito en la mañana para hacerlo es lo ideal. Regularidad. La siguiente. Y el concepto. Este año, el Día Mundial del Sueño, el lema, el eslogan con el que se trabaja en el mundo, haz de la salud del sueño una prioridad, pero a El Salvador también me le aceptaron y es un buen día comienza por la noche. Les pareció muy interesante y siempre priorizando el sueño. La siguiente.
Y los dejo con este concepto. Debemos promover iniciativas que nos permitan conciliar nuestros ritmos biológicos con nuestro ritmo de vida y que ello no nos lleve a desajustar nuestro reloj interno, el reloj de nuestros sueños. Entonces, cualquier cambio se empieza por el estilo de vida, priorizando el sueño, poniendo la agenda en orden, no prescindiendo de las horas nocturnas del sueño, porque ya sabemos todo lo que a nivel endocrino, metabólico e inmunológico hace el sueño y sobre todo el sueño de la etapa N3, el sueño de ondas lentas. Y creo que la siguiente es la última. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctora. Qué excelente conferencia y qué datos más interesantes para salud, todo lo que hoy hemos escuchado. Algunas preguntas han sido contestadas, otras me gustaría hacérselas para como reafirmar algunos conceptos. Porque quedaron muy claras las cosas que para, por ejemplo, un buen día comienza por la noche clarísimo, ¿verdad? Y que el personal de salud somos de alto riesgo por los horarios laborales, en la mayoría de los casos, para desarrollar trastornos del sueño y también trastornos metabólicos y toda la gama de patologías que han mostrado acá. La primera pregunta dice, ¿cómo puede el sueño afectar el equilibrio entre el gasto calórico y la ingesta de alimentos? Por lo mismo que les decía, durante la etapa de sueño profundo existe una reducción necesaria de todo lo que es, obviamente la ingesta calórica, pero de todo lo que es la energía para poder liberarla o para poder levantarnos con la batería cargada a las 5, 4:30, dependiendo de sus horarios. ¿Qué es lo que pasa cuando se rompe? Cuando tenemos un paciente con un severo insomnio de conciliación, es decir, doctora, me estoy durmiendo a las 2 de la mañana, se ha comido el 20% del sueño profundo de esa noche, que probablemente no va a dormir las 7 u 8 horas. Yo estoy diciendo un 30% de una noche de 7 a 8 horas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a alguien que tiene un insomnio de conciliación con poco sueño profundo, que es la única etapa en donde el cerebro nos ayuda a mejorar, a controlar el gasto energético, porque aquí no solamente es la energía, baja el gasto cardíaco, baja la temperatura, baja la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, todo entra en un proceso en modo saving, en modo de ahorrar, con la única intención, digamos que eso de como que del cuello para abajo, es con la única intención de mantenernos en ese estado con la mínima energía posible, mientras el cerebro está activando el sistema linfático para deshacerse de las sustancias tóxicas. Dos partes de nuestro cuerpo trabajan diferente para una sola función, conservar la energía adecuada y el metabolismo de lo que es la materia prima del cerebro, la glucosa. Es tan importante entonces tener una salud de su sueño y una higiene de su sueño adecuada. Hay preguntas muy interesantes aquí. Los trastornos relacionados con la apnea obstructiva del sueño, el SAJO severo, ¿cómo se relaciona con la salud cardiovascular, por ejemplo? Es factor de riesgo para muerte súbita, para hipertensión nocturna, como le decía, el patrón non-dipper, el no descenso de la presión arterial durante la noche por las apneas de sueño, potencia la arteriosclerosis, produce resistencia a la insulina que termina en diabetes, altera el trastorno de los lípidos y produce un desequilibrio total de la grelina y la leptina. Entonces, las apneas de sueño son factores de riesgo cardiovascular importantes y vitales, vital de poder identificarlo y poder controlarlo, porque se puede controlar. Claro. Hay aquí agradecimientos. Agradezco la invitación a esta excelente ponencia. ¿Cuáles son las características a las que hizo referencia del paciente a quien la melatonina como medicamento es una opción? Todo paciente con trastornos visuales y que se queje de sueño, hay que darle melatonina exógena. Quiero dividir esto. El tratamiento con melatonina para el insomnio está partido en dos. Todo lo que es Europa y Suramérica
en las líneas, en las guías de tratamiento para insomnio, incluya la melatonina y más aún en toda población con insomnio arriba de 55 años. Ya no digamos en pacientes ciegos con problemas de visión o que nosotros identifiquemos con disminución en la captación de la luz solar, que eso va a haber una disminución en la producción endógena. Estados Unidos todavía no aprueba, la Academia Americana de Sueño, tan contundentemente el uso de melatonina, pero tampoco la descarta ni en ancianos, ni en mujeres menopáusicas, ni en niños. Entonces, tenemos población con problemas visuales, la mujer menopáusica va a tener disminución de su fisiológica, de su melatonina endógena, porque pierde el estradiol, que es la materia prima para la melatonina y la serotonina. Los niños, especialmente los niños que no hacen ejercicio, que no se exponen al sol, que tienen una vida muy sedentaria y hay trastornos de sueño, podemos ayudarlos con melatonina. Y los adolescentes que se están durmiendo como a las 4 de la mañana, que tienen retraso de la fase de sueño, melatonina. Sí, ese es un problema grave con los adolescentes por estar con el celular y las pantallas de todo tipo, no Sí. duermen. Se levantan a las 11 de la mañana sin ninguna posibilidad de tener un patrón de sueño normal. ¿De qué manera se puede tomar café sin afectar el ciclo del sueño? Preguntan aquí. Le voy a decir una cosa, doctora. A nosotros que somos cafeteros, que nos gusta 1 o 2 tazas de café en la mañana, no hay Sí. problema. Es más, yo tengo pacientes que toman café en la noche y no les quita el sueño. A la mayoría sí. Más que todo sabemos que hay que personalizarlo, individualizarlo. Si usted identifica que el cafecito con las amigas de las 4 de la tarde ha sido lo único que esa noche le quitó el sueño, quiere decir que después de las Bueno, 4 de la tarde ya no me tome café. Pero el café de la mañana, el que se toma por placer, porque disfruto mi taza de café, es muy bien, está muy bien recibido. Pero aquel café que se toma para despertarme y no dormirme en la reunión de las 8, está pagando una deuda de sueño. importante, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones podemos realizar para incidir positivamente en estos trastornos? ¿O habría alguna estrategia de fomentar la adaptación al cronotipo colibrí, por ejemplo? No, porque los cronotipos vienen dados genéticamente. Entonces, en Google hay cuestionarios, se llaman cuestionarios de vespertinidad y matutinidad, en donde rapidito le sacan su cronotipo, pero el cronotipo ya lo tenemos. Nosotros sabemos cómo estamos, cuáles son nuestros verdaderos ritmos de sueño y cómo los estamos distorsionando, ya sea por trabajo o ya sea por el uso de dispositivos móviles, que es el mayor dolor de cabeza. Nuestro cronotipo, el único cronotipo que nosotros mismos como sociedad obligamos a insertarse en ella es el búho. El búho, si quiere tener un trabajo como en estas sociedades de este lado del mundo, porque Europa es diferente en ese aspecto, tiene que volverse un colibrí y tiene que volver o una alondra. Pero él genético, en su cronotipo sigue siendo un búho, pero ellos mismos dicen, me cuesta, doctora, pero ¿cómo no? Si yo entro a las 8 de la mañana. Entonces, en ellos los ayudamos un poco, más allá de técnicas, tenemos que forzar un poco el cronotipo y permitirle al menos 2 veces a la semana seguir su cronotipo para no crear nosotros mismos una cronodisrupción queriéndolo ayudar. Pero contestando a la pregunta, el que más sufre es el búho. Sí, definitivamente por los patrones de sueño. Y hay una pregunta agregada a la G aquí. ¿Qué opina usted de las siestas, que son una costumbre europea bastante arraigada? Si la siesta es una costumbre, los niños después de los 4 años ya no hacen siesta. O sea, es como que cumplió 4 años y el niño no quiere dormir, déjelo. Ya no va a dormir porque así viene ya programada esa siesta. Pero aquellos que se quedaron desde pequeños o que se criaron en el interior, porque la capital es un poco más voraz en eso, y que tienen como costumbre hacer una siesta, la power nap, la siesta poderosa, aquella que no dura más de 25 minutos, que se hace en el suelo, que usted no necesita amoldar todo el ambiente, sino que la hace ahí y con la cual usted se despierta pilas y que va a continuar con la tarde y termina su trabajo en la tarde y puede dormir en la noche,
esa es la siesta que es bienvenida. Alguna es cultural, otra es aprendida, pero las siestas que duran más de 2 horas, con las siestas en donde me levanto más destruido de lo que me acosté, ahí estoy pagando una deuda de sueño. Sí, sin duda hay que saber distinguir entre una y otra para poderla adaptar a la Así vida es. que se puede. Hay una pregunta más sobre SAOS. ¿Cuáles son los cambios cerebrales que produce la hipoxia crónica y la deprivación de sueño normal? En el SAOS existe un tipo de demencia que en realidad después se mezclan, pero está la demencia vascular. La demencia vascular es ver una resonancia magnética de cerebro e imaginarse el cielo estrellado de Van Gogh. Y esas estrellas son las áreas de hipoxigenación crónica, la enfermedad de pequeños vasos secundaria a las apneas de sueño sin control. Da una demencia no parecida al Alzheimer, sino que de una demencia más o menos parecida a la frontotemporal, con cambios conductuales, con alteraciones de la marcha, de la postura, del equilibrio, y después ya se entremezclan porque al final ya aparece un deterioro muy Alzheimer, pero no, las apneas de sueño no controladas dan una demencia de tipo netamente vascular y muy parecida en la clínica a la demencia frontotemporal y con características un poquito a la hidrocefalia del adulto mayor, pero más demencia frontotemporal, más conductual. Pues hay muchas preguntas, doctora. Vamos a priorizar algunas que son sumamente importantes. ¿Puede el hecho de dormir en cuartos o lugares iluminados afectar los ciclos de sueño? Así es, se prefiere cuando uno, por ejemplo, este año que se habló mucho de priorizar tu sueño, se habla del cuarto. El cuarto no tiene usted mucho, no tiene que invertir mucho, no tiene que dejar su sueldo en un cuarto, sino que pintar el cuarto colores cálidos, de preferencia blanco, o que inviten a la paz, a la tranquilidad, tener en la habitación la menor cantidad de muebles, no convertir la habitación en una sucursal de la oficina, tener una cama con un buen colchón, invierte en un buen colchón, invierta en su cuerpo, en el descanso de todo su cuerpo, del músculo esquelético, tener buena iluminación, y si usted es muy sensible, colocar un blackout. Hay gente que es sensible incluso al numerito del aire acondicionado, que también exacto, lo cierra. Entonces, usted va creando su entorno, un entorno que sea en pro de su sueño, que no tiene que gastar mucho, que sea iluminada, que esté bien ventilada, que tenga la temperatura ideal. Las sábanas, especialmente hoy que vamos a entrar en verano, sábanas de colores claros, perdón, sábanas de algodón. Los colores oscuros retienen más el calor, invitan un poco a estar el cerebro más hiperconectado. Todo eso ayuda. Interesante todo. Preguntan aquí, excelente ponencia, dice, y en el caso de los niños, si se interrumpe el sueño posterior a las 5 de la mañana, ¿esto afecta su crecimiento? La pregunta va en que cotidianamente vemos a los niños a las 5 de la mañana, 5:30, en transportes colectivos, durmiéndose, ¿verdad? En los microbuses. Sí, ¿Qué le merece eso? si es un niño abajo de los 12 años, si ese niño está abajo de los 12 años y no hay otra manera más que el microbús pase por él entre 4:30 y cuarto a las 5, ese niño tiene que estar dormido a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. No hay para atrás. ¿Por qué? Porque la situación sociodemográfica, cultural, educacional, bueno, no hay otra manera. Yo entro a mi trabajo, el microbús lo va a pasar a traer a las 4:30 y tiene menos de 12 años, su niño o niña tiene que estar dormido por tarde a las 8. Es decir, que la rutina de sueño, pero no lo veo, doctora, porque yo llego a las 9. No se puede. ¿Por qué? Porque el niño va a producir lo que produce, especialmente su hormona de crecimiento bajo los 12 años, desde que se duerme hasta las 3:30. Tiene que estar dormido. Ya que usted lo despierte a las 4 y en media hora lo cambie porque llega el microbús, está bien. Y si puede hacer una siesta cuando llegue del colegio, que haga una siesta. Pero si lo va a despertar temprano, lo va a meter a la cama temprano. Va a estar cenando esa criatura por tarde, 6:30. Pues ni modo, ¿verdad? Toca tomar esas medidas. Preguntan acá, uso de melatonina en niños.
Sí, lo usamos y la Academia de Pediatría ya nos dio el aval para poder usar entre 12 y 15 miligramos de melatonina en niños menores de 12 años con trastornos de sueño y donde aplique su uso. Pues hay infinidad de preguntas, como le digo, la conferencia ha sido vista por más de 150, 160 personas. ¿Qué consejos ofrece a las personas que deben trabajar turnos de noche? Vale, son de los más afectados. Y cuando digo turnos de noche, cuando usted dice turnos de noche, doctora, es personal médico, aeropuertos y todos estos lugares. Policía, todo eso. Así es, desgraciadamente, bomberos, desgraciadamente, los turnos rotatorios son los más desastrosos a la hora de alterar los ritmos circadianos. A ellos se les enseña a dormir en el día mientras tengan, porque ese es su trabajo, es con lo que mantienen a su familia. Entonces, en ellos sí hay una inversión total, pero no están, no tienen por qué sentirse solos ni abandonados. Les enseñamos a tratar de dormir en el día para aprovechar los días posturno y que los días que no están de turno, en la noche tratar de también dormir en la noche para que la alteración en todas estas hormonas y en la memoria y en la parte emocional también no sea tan severa. Y yo tal vez me voy allá, o sea, obviamente siendo médicos nosotros, sabemos que nosotros comíamos en los turnos de noche, pero teníamos unos cuantos, bastantes años menos. Entonces, cuando yo tengo a alguien con turnos rotatorios arriba de los 40, le digo, ojo con lo que come en la noche. Sí. No crea que mantenerse despierto se va a comer un mega carbohidrato. Tome café si quiere, tome un té, pásese una fruta a pepino con sal si quiere, es menos atractivo, pero ya que va a alterar toda el equilibrio metabólico, no me le meta harina a las 3 de la mañana. Sí, esa es una realidad, ¿verdad? Que no es lo mismo hacerla a los 25 que hacerla a los 40 o 45 años. La Así es. repercusión. Una última pregunta. ¿Qué consejo ofrece? Son dos en realidad. ¿Qué trastornos podrían sospechar de las personas que se desconectan, que se quedan dormidos en conferencias, incluso cuando están entablando conversaciones posteriores a una actividad extenuante? Primero, quizás en mi sueño, las dos condiciones de trastorno de sueño que hace que alguien se desconecte en una conversación de dos, en donde el otro está hablando y él debería estar escuchándolo, es el paciente con apnea de sueño y el paciente narcoléptico. Ellos son los únicos que tienen esa característica. El paciente con insomnio no se anda durmiendo. El paciente con insomnio está de mal humor, con dolor de cabeza, fatigado, con los ojos rojos y chilosos y tiene un bajón, pero que nunca llega a consolidar un sueño o un ataque abrupto de sueño incontrolable o de somnolencia, como el paciente con apnea de sueño o como el paciente con narcolepsia. Interesante todo lo que nos ha recomendado y las preguntas han estado, el público ha estado bien activo preguntando acá y con mucha preocupación, ¿verdad? Si se ha documentado un aumento de trastornos del sueño desde la pandemia en adelante. Sí, sí, sí. Y ojo, y no por la infección propia del COVID. Vale, aquí solo súper rápido, el trastorno de sueño en la pandemia, yo tengo una charla de esto y se divide como en 3 periodos diferentes o 4. Durante la cuarentena, por tener un jet lag domiciliar, por alteraciones en todos los sincronizadores externos como vimos. Fue un jet lag domiciliar donde las rutinas, el sedentarismo y todo se perdió. Luego hubo un segundo momento de repunte de trastornos de sueño cuando se abrieron las sociedades, cuando salimos de nuestra casa con los miedos de contagio porque ya teníamos que presentarnos al trabajo. Luego, la infección aguda por COVID puede llevar a cuadro de insomnio, pero está más asociado con uso de esteroides y con la ansiedad misma de saberse que se está contagiado por COVID. Y luego, en el long COVID, puede haber un cuadro, pero no mayor de un mes de trastornos de sueño. Es decir, la mayor cantidad de trastornos de sueño durante la pandemia no fueron por la infección per se,
ni por el long COVID. Fueron de cómo manejamos un estresor agudo que se convirtió en estresor crónico con aumento crónico del cortisol. ¿Cómo alteramos los dos grandes dadores de periodicidad? La exposición a la luz, porque no salíamos, porque el bicho andaba en el aire y nos podía caer encima. Y dos, el sedentarismo. Sí. Excelentísima ponencia y dominio del tema, doctora. Esa es la opinión común de todas las personas que han preguntado acá. Y voy a leerlo textualmente. Excelentísima ponencia y dominio del tema. Fue grato participar y me llevo muchos aprendizajes. Eso es lo que queremos con estas conferencias. Por eso es que quedan colgadas en el canal de YouTube del Instituto